En el mundo del guión no basta solo con escribir buenas historias. Tenemos que aprender a contarlas y sobre todo a contarlas bien. Y para eso tenemos que prepararnos para poder contarlas dependiendo de la situación en la que estemos, en un formato o en otro. Es decir, que tú a lo mejor puedes estar ahí en una fiesta y conoces a un productor. Bueno, ese es un momento y necesita un formato concreto. O puedes estar en un auditorio haciendo un pitch o en un despacho, ¿no? En la intimidad de un despacho hablando con un productor. Bueno, pues nosotros tenemos que estar preparados para captar el interés de esa persona sobre nuestras historias. En el podcast de hoy vamos a ver los 3 tipos de pitch verbales que hay y cómo tenemos que preparar cada uno de ellos. Yo soy David Esteban Cubero y esto es Guiones Guionistas. Y en cursosdeguion.com tenemos una novedad. Como uno de los mayores problemas que tenemos los guionistas es la soledad, que estamos aquí encerrados en nuestro despacho con nuestras historias, intentando escribirlas, intentando venderlas. Bueno, pues he creado un espacio que comienza hoy, 8 de abril del 2025, para los suscriptores, que se llama Writer's Room y va a ser una conexión por Zoom donde vamos a poder vernos las caras. ¿Para qué? Pues para compartir historias, para consultar dudas, para pedir feedback, para hacer networking y a lo mejor encontrar un co-guionista para escribir una historia o enterarte a lo mejor de una convocatoria de guión. Bueno, básicamente para juntarnos los guionistas a hablar de guión. En la web, en la parte de abajo, viene un enlace de Writer's Room y ahí, vas a poder conectarte a las 19 horas de España. De momento, hoy martes 8 de abril. La idea es hacer uno mensual o a lo mejor más, dependiendo de la convocatoria. Con lo cual, si estás escuchando esto a tiempo, nos vemos allí. Bueno, y ahora sí, nos vamos a los 3 tipos de pitch verbal. Porque como te decía antes, no vale solo con tener un buen proyecto, sino tenemos que saber comunicarlo. Y para eso es muy importante el contexto. Porque no es lo mismo encontrarte con un productor en una fiesta tomando ahí un vinito que en un despacho encerrado. Has ido tú a ese despacho, te has dejado entrar en la puerta, con tu DNI, has entrado, entras ahí, te sientas, hola, ¿qué tal? No es lo mismo un contexto que el otro. Con lo cual tú tienes que prepararte de forma distinta un contexto y el otro. Vamos a ver cómo tienes que prepararte porque, claro, que estés preparado o no puede marcar la diferencia entre pasar desapercibido o de repente que muestres interés y que la cosa vaya más. Bueno, nos vamos con el primer pitch, que es el pitching de cóctel, que este es, como te puedes imaginar por el nombre, es el más informal y por eso precisamente es uno de los más abandonados y uno de los que menos se suele entrenar, aunque puede surgir en muchas ocasiones, con lo cual es fundamental que lo tengamos entrenado. ¿Y cuándo pasa este tipo de cóctel? ¿Y cuándo pasa este tipo de pitch? Bueno, tú vas a un evento social, donde a lo mejor hay una fiesta porque ha habido un festival, o es la fiesta de la empresa, o es un encuentro informal, un encuentro de productores, de guionistas. A lo mejor estás en una reunión con amigos y de repente aparece pues un productor, un responsable de desarrollo. Y claro, en este tipo de pitching no hay tiempo para explayarse. Tú tienes que tener preparado un pitch de entre 30 segundos y 1 minuto para que capte la atención, pero lo haga de una forma distendida. Como que parece casualmente, no sé qué, pues mira, yo tengo una historia que... Y le cuentas la historia. Ahí como que parece que no es que hayas ido preparado, aunque tú te hayas ido preparado y vayas y sepas que, por ejemplo, en esa reunión va a ir tal productor que es el que te interesa hablar con él. Bueno, tiene que parecer lo más improvisado en ese momento, pero tienes ese tiempo, menos de 1 minuto, para captar su interés. O sea, es fundamental que no parezca una venta forzada, sino que parezca una conversación, que te surge y que lo cuentas ahí sin más ni menos. Claro, aquí lo que tienes que jugar es con el tono, con la claridad, con el entusiasmo, con la pasión y tener claro que no tienes que explicarlo todo, que es simplemente darle el caramelito para que luego quiera más, el típico caramelito de la puerta del colegio. Bueno, más tarde explicaré cuál es la forma de preparar este pitch, porque nos vamos al segundo tipo de pitch, que es el pitching de auditorio. Este es el pitching más conocido, ¿no? El típico pitching que es algo mucho más formal, más estructurado, porque claro,
Aquí el guionista va a ir a presentarlo delante de un auditorio, con una audiencia, puede ser un escenario y a lo mejor también últimamente se están haciendo muchos pitching online, o sea, un sitio arreglado, y aquí normalmente hay un tiempo determinado. Tú sabes que tienes a lo mejor 7 minutos para el pitch y otros 7 minutos para contestar preguntas, ¿no? Normalmente el tiempo suele ir entre 3 minutos y 10 minutos y muchas veces se permite tener un apoyo visual o audiovisual, ¿no? En ese tiempo vas a poder mostrar alguna imagen mientras estás hablando o a lo mejor un teaser, ¿no? De repente metes ahí un vídeo, un tráiler de 30 segundos, bueno, puedes utilizar algún elemento visual, o si es, por ejemplo, estás pitcheando una historia en base real, ¿no? Pues de repente puedes poner la fotografía del evento, de algo, de la persona, ¿no? Si está centrado en él. Este tipo de pitching suele estar ligado a convocatorias públicas, a concursos, a programas de formación. Y claro, tienes que hacer una formación muy precisa, porque es eso, tienes 5 minutos, ¿no? Con lo cual tienes que sintetizar muy bien la historia, tienes que mostrar por qué destaca esa historia y cuál es tu implicación con ella, y tienes que transmitir seguridad, claridad, pasión. Igual que te decía que normalmente del pitch anterior, del cóctel, no suele haber muchas formaciones, aquí sí, aquí hay talleres, hay cursos. De hecho, en cursosdeguion.com tenemos un curso sobre pitch que te enseña, con lo cual los suscriptores podéis ampliar todo lo que estoy hablando hoy aquí. Y nos vamos al tercer pitch, que es un pitch, vamos, fundamental, porque es ya casi el último paso, que es el pitching de despacho. Claro, aquí estás en un ambiente mucho más privado, ¿no? Normalmente suele estar en el despacho de un productor, o a lo mejor es una cita en un mercado o festival. Recuerdo, por ejemplo, aquí en Montevideo, cuando estuve en Ventana Sur, bueno, había una zona, ¿no?, en el teatro con distintas mesas chiquititas donde tú agendabas previamente este tipo de pitching o este tipo de citas con productores y nada, ibas allí, te sentabas y tenías ahí tu pequeño pitch. También puede ser que te hayas agendado, ¿no?, con una cadena, con una plataforma y ya vayas directamente a su despacho, ¿no? Normalmente este tipo de pitch suele ser cara a cara y o 2 personas o un grupo muy reducido. Y bueno, aunque aquí también se comparte esa idea de sintetizar el pitch del auditorio, aquí la clave es generar diálogo con los interlocutores. Es decir, que es menos de exposición y más de conversación. Tú piensas que no estás ahí en un pupitre y gente mirando total, sino que estás de tú a tú en la mesa. Aquí, claro, el guionista tienes que adaptar tu discurso según la reacción del interlocutor. Vas preparando cosas y según vas reaccionando por uno o por otro, tienes que abrir vías para hablar de una cosa o de otra. Incluso, a lo mejor también lo puedes redireccionar hacia el interés del comprador, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? Porque claro, tienes allí el cara a cara y bueno, si de repente en lo que estás mostrando ya ves que no está interesando mucho, a lo mejor puedes ir preguntando qué es lo que está buscando y tienes a lo mejor ahí 2 o 3 balas de proyectos, ¿no?, en la recámara, donde aunque tú has ido a presentar uno, si ves que no está funcionando, decir, bueno, pero tengo uno de este tipo tal, y te pones a pinchar otra cosa. O sea, que tienes que tener mucha mano izquierda y muchos elementos preparados para reconducir el pitch, ¿no? Este tipo de cosas tampoco hay mucha formación de cómo preparar todo esto, pero es fundamental que tú te prepares de esa forma, ¿no? Abriendo muchas opciones. No es como el pitch del bar, que tú le explicas un poquito y ya está. No es como el pitch de auditorio, que tú tienes tus 7 minutos donde tú hablas sin parar y luego ya contestas preguntas, sino aquí tú tienes la flexibilidad de ir modificando minuto a minuto, segundo a segundo, tu discurso según las reacciones de los que están contigo. Claro, dominar estos tres tipos de pitching te permiten no solamente poder contar tu historia dependiendo del contexto, sino también vas a llegar a un momento en el que tú vas a conocer mucho más tu proyecto, vas a tener mucho más claro qué es lo que tienes que contar, cómo puedes conectar con quienes te pueden ayudar a sacar ese proyecto adelante, porque en el mundo audiovisual es tan importante saber contar tu historia como saber escribirla. ¿Por qué? Básicamente porque tú solo no vas a poder sacar tu película adelante o tu serie. Siempre, por definición, te van a hacer falta gente, compañeros que lo rueden, compañeros que lo dirijan, gente que lo produzca, gente que busque la financiación. O sea, vas a tener que pasar por muchísimas etapas, porque esto no es como escribir un libro, que lo escribes y que o encuentras editor que te lo publique, o incluso tú mismo lo puedes escribir y autopublicártelo. Una película, por lo menos, si es grande, va a ser imposible. Siempre te va a hacer falta gente para sacarla adelante. Porque hablo de productores, pero tú este pitching también lo puedes hacer de repente a un actor.
Tú estás en una sala de estas y de repente tú dices tu estrategia para vender el producto, que de todo esto también hay un curso que se llama cómo vender tu guión. Si tu estrategia para vender tu producto es este actor famoso, le voy a convencer de que él es el actor ideal para este proyecto y él me va a ayudar a llegar a directores que conoce con lo que ha trabajado o productores, bueno, pues entonces a lo mejor este pitching va a ser para un actor o para una actriz. Vas a intentar en esa fiesta, ¿no?, de contarle tu película y liarle y engatusarle con ella para luego enviarle el guión y que esa persona luego te ayude a sacar adelante el proyecto. Bueno, pues este pitching de cóctel, por ejemplo, te va a valer también para eso. Bueno, veamos las características y preparación de estos tres tipos de pitching. Pitching de cóctel. Características. Contexto informal, es decir, va a surgir en eventos sociales, cócteles, fiestas de festivales, etc. Duración muy breve, entre 30 segundos y 1 minuto. Espontáneo, es decir, que no tienes tiempo ni lugar para materiales de apoyo. En su momento vas a soltar el speech y ya está. Luego, obviamente, si esa persona muestra interés, cuéntale todo lo que quieras, pero dependiendo siempre de eso. Pero tú no vas a tener ahí una pantalla gigante para mostrar. Yo a mí, por ejemplo, me ha pasado una vez, yo había preparado un dossier, entonces tenía una foto muy potente para aportar el dossier, y en un cóctel de estos, hablando de una historia, como vi que había un poquito de interés, busqué la imagen y le mostré la imagen en mi teléfono. Y dije, mira esta imagen, una imagen que era muy potente que había hecho con Midjourney. Bueno, pues de repente si tienes algún material así en el teléfono preparado que lo puedes mostrar, pero tiene que ser muy potente, ahí sí. Pero normalmente es un contexto donde no vas a tener esa opción. El estilo tiene que ser conversacional, es decir, que tiene que parecer natural, no forzado. Estamos hablando del cine, de la película que han visto, de no sé qué, no sé cuánto, y de no sé, joder, pues mira, yo tengo un proyecto que es muy parecido a y le picheas ahí en 1 minuto la historia. Ya está, ahí lo dejas. ¿Que muestra interés? Puedes dar más idea. ¿Que no? Pues no, pero no tiene que parecer como un momento de venta, sino más bien de charla. Porque recordamos que aquí el objetivo es generar interés o curiosidad, no explicar toda la historia, simplemente generar esa curiosidad. ¿Cómo prepararlo? Bueno, tienes que tener el típico elevator pitch, ¿no?, el pitch del ascensor preparado, que es una versión ultra condensada de tu historia, que puede ser, por ejemplo, el logline más un gancho emocional. También tienes que destacar el concepto diferencial, es decir, qué hace único tu proyecto. Luego también tienes que practicar el entusiasmo, o sea, la pasión es contagiosa, ¿no? Y sobre todo en contextos distendidos. Si tú ahí además te has tomado una cervecita y le cuentas con pasión todo eso, esa pasión también se transmite en la historia. Ya no es, oye, mira, que es que he leído, se va con una idea que tal. Es como, tengo esta historia que va a ser la hostia. Luego también tienes que adaptarlo dependiendo del tono de tu historia. Puede ser más humorístico, puede ser a lo mejor más terrorífico, más misterioso. O sea, esto obviamente dependiendo del proyecto. Y el consejo es que ensayes con amigos, con colegas, simules encuentros sociales o yo qué sé, si estás un día en una reunión con amigos, en un cumpleaños, en un, en un asado, bueno, pues prueba a contárselo a alguien, aunque no sea productor, aunque no te vaya a ayudar a vender la historia, simplemente para ver si estás generando ese interés. Ensáyalo. Segundo, nos vamos con el pitching de auditorio. Características. Es un contexto formal y estructurado, es decir, que es un pitching delante de un público, un escenario, un entorno profesional. El tiempo asignado va a depender de la propuesta de este pitching, que normalmente suele ir entre 3-10 minutos y luego a lo mejor un poco más de tiempo para preguntas y respuestas. Tercero, apoyo visual opcional. Muchas veces vas a poder hacer presentaciones, imágenes, teasers, a lo mejor un mood board, ¿no?, para ver qué tipo de imagen quiere, qué tipo de look va a tener el proyecto. Una audiencia que puede ser variada, de repente puede ser jurados, puede haber productores, puede haber programadores, puede haber distribuidores. Tú tienes que conocer obviamente qué tipo de audiencia vas a tener y luego pensar que hay una selección previa, ¿no? Puede ser a través de unas convocatorias, puede haber procesos competitivos. Yo, por ejemplo, el año pasado acudí a uno de estos pitch en Porto Alegre, en Brasil, en el FRAPA, ¿no?, en el Festival de Roteiros de Porto Alegre. Y claro, aquí la audiencia era muy diversa y yo de hecho no conocía, además siendo en Brasil, y tuve que hacer además la charla en español porque el portugués todavía no lo manejo. Estoy en ello. Mira, hoy con Duolingo me ha dicho que llevo 150 días, porque cuando estuve allí dije, tengo que aprender portugués.
Me bajé Duolingo y llevo desde entonces 150 días todos los días, además junto con Bruno, con mi hijo, que también lo hacemos juntos, con lo cual también le estoy enganchando a él a aprender portugués. O sea que no descarto que este año o el que viene vaya allí y hable en portugués. Bueno, ¿cómo prepararlo? Tienes que tener una estructura muy clara. Presentación del autor, logline, una breve sinopsis, un tema y un enfoque personal, algo sobre el estilo visual, sobre el tono, algo sobre el público objetivo y comparable, referencias, y un cierre potente. Bueno, todos estos datos, y si estás oyendo el podcast o viendo YouTube, en mi web, en cursosdeguion.com, vas a podcast y todo este texto está escrito, con lo cual no hace falta que estés tomando apuntes. Vete directamente allí y nada, en la parte de abajo de la web pone podcast. Bueno, pues allí vas al 726 y ahí está todo el texto. Más cosas. Cuida el ritmo, o sea, no lo abarques todo, ¿no? Tienes que seleccionar lo esencial. Más, apóyate en lo visual, pero no dependas de ello. Porque muchas veces realmente hay problemas, que si era PNG, que si el HDMI, que tal, y yo he visto, ¿no? Como de repente te lo montas todo ahí y tener que improvisar, ¿no? De hecho, ahí pasó en Porto Alegre a una de las compañeras, tuvo que lanzarse con el pitch y luego al final salieron las imágenes, con lo cual, apóyate, pero no dependas de ello. Siguiente, ensaya con el cronómetro. Tienes que controlar tu tiempo y si es posible tener algún público simulado, mejor, ¿no? Porque si tienes 6 minutos, prepárate los 6 minutos. Y luego también, si hay una ronda de preguntas, te puedes dejar algo para ahí. Incluso anticipar ciertas preguntas sobre el toro, sobre el presupuesto, referentes, cosas que no metes dentro de tu pitch, pero que te reservas para las preguntas, ¿no? Y ahí, si te las haces, incluso si es alguna cosa que te has preparado y es muy importante y no te la preguntan, aunque te pregunten otra cosa, intenta llevar para contestar eso. Y nos vamos con el tercer pitching, que es el pitching de despacho. Características: contexto íntimo y profesional. Estamos en un despacho o es una cita concertada en un mercado o en un festival. 2. El formato reducido o cara a cara. Y aquí la duración suele ser flexible. Puede ir entre 10 minutos y 30 minutos dependiendo de la reunión. Si es un festival, a lo mejor tienes la cita y ya te lo dicen 20 minutos porque luego esa persona tiene otra cita, con lo cual va a depender de la reunión. Nunca más de 30 minutos y no debería ser menos de 10 minutos. Luego, el formato es interactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí el interlocutor te puede interrumpir en cualquier momento, te hace una pregunta, te cambia de tema y tú tienes que estar preparado para ello. Y luego otra característica muy importante es que tiene que ser un enfoque personalizado. Es decir, según el productor o la empresa, tú has preparado tu pitching para ellos. Con lo cual has tenido que investigar previamente, obviamente, muy bien qué producen ellos, cómo lo hacen y por qué tú vas a hablar con ellos. Y ese sería el primer consejo de cómo prepararlo. Investiga a tu interlocutor. ¿Qué tipo de productos hace, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué ha hecho antes? También, como te decía antes, tienes que preparar algo de forma base, pero tienes que ser muy flexible y adaptarte a cómo fluya la conversación durante todo el rato. Puedes tener también, y debes, diría yo, materiales listos, pero no tienen que ser invasivos, ¿no? Un dossier, a lo mejor un teaser, un guión. O sea, si te lo solicitan y quieren, pero ¿tienes algo tal? Sí, pues lo sacas. Pero no es que entres ya directamente, toma mi dossier. No. Tú tienes ahí el dossier preparado, el teaser que te lo piden, no sé, ¿tienes alguna imagen? Sí, mira. Y les pones ahí el teaser y tienes que practicar también aquí preguntas estratégicas sobre cuál es el presupuesto estimado, el estado de desarrollo, ¿no? Visión de futuro. Bueno, esto, muy bien este pitch. ¿Esto qué está? Yo, por ejemplo, últimamente los dosieres que estoy presentando son de desarrollo de la historia en tipo 8 páginas y ahí está. Con lo cual, si me preguntan, les voy a decir, esto es el desarrollo, son estas 8 páginas de historia, ya se puede ver aquí la historia, y obviamente el siguiente paso sería encontrar financiación para pagar el desarrollo y que te paguen escribir el guión. Y luego, el último consejo es que escuches tanto como hables. O sea, para ti es una oportunidad estar allí con ellos, con lo cual tienes que tomar este pitch para detectar intereses, inquietudes, necesidades del productor y lo que te decía. De repente puedes ir con otro proyecto o si tienes ahí un listado de ideas, decir, oye, mira, tengo esta idea que de proyecto. Si te gusta, te presento el pitch de esta idea en 2 semanas, lo que sea. Pero como aprovechar ese momento del tú a tú y del ambiente controlado y profesional. Bueno, y termino este podcast con 3 consejos generales. Primero, no improvises completamente. Ninguno de los 3 tipos de pitch. O sea, todos tienen preparación.
Segundo, grábate practicando, ¿no? Analiza tu lenguaje corporal, claridad, tono, sobre todo para el de auditorio, que es cuando estás general, ¿no? Si estás en el bar tomando cerveza, bueno, pues practícalo también, pero practícalo no en tu casa solo ahí grabándote, sino directamente practícalo en reuniones con amigos. Y luego el último consejo es que te adecúes el pitch al medio y al momento. O sea, ser versátil, poder adaptarte, ser flexible es una virtud clave en el guionista contemporáneo. Porque, como digo siempre, escribir el guión solamente, o tener la idea, o hacer el proyecto, es solamente la primera fase. Una fase muy, muy importante que no se suele hablar tanto y tiene una importancia vital es aprender a vender el proyecto y a nosotros. Por eso en cursosdeguion.com con la suscripción tienes cursos de cómo vender el guión, cómo trabajar la marca personal, cómo hacer pitch, porque, bueno, hablo mucho de la importancia básicamente porque es lo que he aprendido en 30 años de oficio. Nos vemos en el siguiente podcast.